tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de que lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decir levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entramos ya en el segundo capítulo de San Marcos, siguiendo este Evangelio, y hemos visto predicación en la sinagoga de Cafarnaúm, hemos visto la curación de la suegra de Pedro, cómo la gente venía a hacerse curar, cómo él se va a rezar por la noche, en la madrugada, en el monte, de allí como con los discípulos se irá por los pueblos cercanos, la curación del leproso, y hasta ahora no se nos ha enseñado nada, simplemente lo que hace Jesús. Se nos dice que enseña, pero no se nos da esa enseñanza. Y al cabo de unos días, de estar un tiempo, no sabemos cuánto, de estar predicando en otros sitios, vuelve a Cafarnaúm. Al poco tiempo la gente se entera, se agolpan en la casa de Pedro. Dice que acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra, enseñaba. Esta enseñanza que ya nos llegará, pero que todavía no. Primero hemos de ir viendo punto por punto quién es este Jesús. Y vinieron, traen un paralítico, lo llevan entre 4, y con que no pueden entrar en la casa, desmontan el techo, como sabéis bien, suben. Era normal que las casas de aquellos tiempos tenían una escalera exterior, subía a los tejados, que servía para ir conservando y arreglando los tejados. Pero eran casas sencillas, fácilmente desmontables por arriba para arreglar los tejados. Desmontan el tejado, bajan al paralítico, y viene entonces este hecho, que menos mal que yo no estaba allí, porque yo sería igual que los escribas, que aquí se quejan por dentro. Viendo Jesús la fe del paralítico, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, aquí viene un problema grave, y los escribas se dan cuenta enseguida de este problema. Dicen los escribas ahí sentados: bueno, ¿cómo es que habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. E incluso alguno diría: bueno, los curas tampoco pueden perdonar los pecados. Es Dios que los perdona por medio de los curas en los sacramentos, pero no los curas por sí mismos como personas humanas. No pueden perdonar pecados. Solo por el mandato de Dios: a quien perdonéis los pecados quedarán perdonados, sabiendo que es Él el que perdona. Bien, problema, ¿quién es este? Si es un hombre, a secas no puede perdonar los pecados, solo Dios puede perdonar los pecados. Ahí empieza el gran problema. ¿Quién es Jesús?
Y eso lo vemos muy bien también hoy en esta fiesta de San Hilario, porque el gran problema que él tuvo con los arrianos era este precisamente. ¿Quién es Jesús? Y la Iglesia desde el primer momento afirma, con los evangelios en mano, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Dios que se hace hombre y es verdadero Dios, y lo vemos por el misterio de la encarnación que hemos recibido que hemos vivido en todo el tiempo de Navidad, pero verdadero hombre, Dios que se encarna, se hace hombre. Bueno, por eso puede perdonar los pecados. Claro, aquí hay un problema enorme. ¿Cómo creer y cómo entender que Dios, que este Jesús es verdadero Dios? Que es verdadero hombre, para nosotros es evidente. San Juan nos lo dirá muy bien, que hay dos herejías que se van alternando en la historia. No lo dice así, pero lo viene a decir más o menos. Una, los que niegan que Jesús sea Dios, y otros los que niegan que Jesús fuera hombre. Los arrianos lo que hacían era negar las dos cosas, que Jesús era realmente Dios, era como una especie de semidios, y negar que era hombre. No les interesaba que fuese hombre, sino que era como hombre, pero no era hombre. Lo parecía, pero no lo era, en esta mentalidad arriana. Todo eso era por razones espurias en el fondo, porque cuando todas las herejías tienen una razón, dejádmelo decir mal dicho, una razón política. Política en el sentido de cambio de sociedad. Si resulta que Jesús no era hombre del todo, los hombres no valen por sí mismos. ¿Por qué el hombre es tan valioso? Porque Dios se ha hecho hombre y ha amado a los hombres hasta dar la vida por ellos. Cada hombre tiene un valor salvífico universal. Cada hombre vale todo, la sangre de Cristo. Así que Dios, haciéndose hombre y muriendo por nosotros, hace que nosotros valgamos mucho. Pero si resulta que Dios no se ha hecho hombre y que la salvación no funciona así, el hombre no tiene tanto valor. Si el hombre no tiene valor, podemos hacer con él lo que queramos. Yo sí que soy importante, los demás no. Así que yo tengo mis derechos, los demás no. Yo puedo hacer lo que quiera y puedo estar por encima de los demás sin ningún problema. En este sentido, razones políticas, no partidistas, sino políticas de acción. Esa mentalidad es la que tienen que luchar tanto los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, para no manipular a Cristo y por ende manipular al pueblo, que es el gran problema también el nuestro. Tantas leyes de hoy que parece que sean por los derechos de las personas, en el fondo lo que hacen es reducir la persona a nada, hacer desaparecer las personas. Cada uno haga lo que quiera porque no sirve, porque no tiene dignidad propia, porque no es nadie. Y así destruyendo primero las familias, después las personas, son solo carne de cañón para las grandes empresas, para los que gobiernan de verdad, para los que quieren manipular el mundo, y las personas ya no valen nada. Parecen grandes derechos, pero en el fondo es dejar a la persona sin valor, simplemente según su voluntad aparente, pero que es la voluntad de los que mandan. Y de esta forma el hombre, que vale nada. Y cuando ya ha perdido el sentido, ¿qué le queda? El suicidio. Hoy le llaman eutanasia. Ya está, no sirve para nada. Se elimina cuando ya hemos conseguido que se autodestruya. Pero antes ha de ser un gran consumidor para que unos cuantos realmente triunfen, unos pocos, muy pocos, y tengan el poder sobre los demás. Todo eso, ¿por qué viene? En el fondo, por despreciar al hombre, por aparentemente enaltecer al hombre, pero sacando a Dios. Lo que han hecho es que ese hombre ya no valga nada, sea solo un consumidor de servicios y nada más. Y se le dice que se le dan derechos, pero en el fondo se le quitan. Se le dan los derechos a consumir, eso sí, a tomar decisiones, sí, pero son decisiones
que van contra la esencia misma del hombre, porque no les interesa el hombre. Pero eso sería ir muy lejos. Pero todo viene de aquí. ¿Quién es este Jesús y por qué es tan importante? Porque es Dios mismo, verdadero Dios, verdadero hombre. Solo como Dios puede perdonar los pecados. Y aquí se nos muestra la divinidad en Cristo. Él tiene todo el poder de Dios. Y no en nombre del Padre, no en nombre de Jesús, como perdonamos nosotros los pecados, en su nombre, sino Él directamente, el Hijo de Dios que tiene toda la potestad para la salvación de los hombres. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados, te dice al paralítico, levántate y camina. Vete a tu casa, coge tu camilla, vete a tu casa. El milagro en función de lo que es la misión de Cristo. Para ver que realmente se le perdonan los pecados, se le cura. Para nosotros es ir viendo realmente esta manifestación de los primeros tiempos de Jesús. Se nos va manifestando quién es. Ya vemos que es hombre, para mí es una evidencia que no hace falta demostrarla, aunque hoy sí, tal como está el mundo. Pero Dios cuesta más de entender cómo un hombre puede ser realmente hijo de Dios y Dios mismo. Y sin embargo lo es, y lo va mostrando. Y los signos, que dirá San Juan, los milagros, son esa prueba fehaciente de la acción de Dios en él, en el que es verdadero Dios y verdadero